Buenas a todos, ¿quieres disfrutar de una hora a puros datos curiosos? Ponte cómodo para disfrutar de este nuevo contenido zarpado. En la ciudad de Coffs Harbour, Australia, se encuentra un monumento gigante en forma de banana que conmemora la industria local de cultivo de bananas. La banana gigante mide aproximadamente 11 metros de largo y 5 metros de alto, lo que la convierte en una de las estructuras en forma de banana más grandes del mundo. Además, está hecho de fibra de vidrio y acero, lo que le confiere durabilidad y resistencia a los elementos. El récord Guinness a la plancha más larga del mundo la tiene el checo Josef Salak, al permanecer haciendo plancha abdominal, casi 10 horas. La disparidad no es demasiado significativa en comparación con el récord previo. El australiano Daniel Scally había resistido durante 9 horas, 38 minutos y 47 segundos. Salek superó esa hazaña con un tiempo adicional de 8 minutos y 46 segundos en el Festival Avatar de Pilsen, en la República Checa. El Parque Nacional de los Lagos Plivice, en Croacia, es uno de los lugares más hermosos del mundo, famoso por sus lagos de color turquesa interconectados por cascadas y rodeados de exuberante vegetación. Hay 16 lagos principales y más de 90 cascadas que se alimentan de los ríos Corana y Vigela. Es un ejemplo impresionante de belleza natural y es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El récord Guinness al dominar una pelota de fútbol por más tiempo fue logrado por Eric Hernández de Cuba, después de mantener el control del balón por más de 12 horas. El pangolín es el único mamífero con escamas, y están hechas de queratina, lo mismo que nuestras uñas y cabello. Sin duda lo más sorprendente de este animal es su lengua, que al ser larga y pegajosa es una herramienta impresionante para recolectar hormigas y termitas, que son el alimento principal del pangolín. El 40% de los alimentos en Estados Unidos terminan siendo desperdiciados. El Renault Twizy es un vehículo eléctrico compacto y peculiar que ha llamado la atención debido a su diseño y características únicas. Algo asombroso del Twizy es que su batería es extraíble de forma sencilla y conveniente, lo que permite cargarla en cualquier toma de corriente estándar. El Twizy presenta un diseño asimétrico, ya que en el lado del conductor, cuenta con una puerta similar a una de ala de gaviota. Y en el lado del pasajero, el Twizy no tiene una puerta propiamente dicha, sino un espacio abierto que le brinda una sensación de libertad. En 1994, en el garaje de Jeff Bezos en Seattle, nació Amazon.com. La visión de Bezos era simple pero ambiciosa: crear la librería en línea más grande del mundo. Comenzó con un puñado de empleados y un modesto catálogo de libros. Irán es un país de rica historia y cultura, pero en lo que respecta a los estilos de cabello, la situación es un poco diferente. Todos tienen peinados tradicionales y sobrios. ¿Por qué? Esto ya que los peinados extravagantes, como los cortes de pelo occidentales o el uso excesivo de gel para el cabello, están prohibidos. La regulación de los peinados en Irán es bastante estricta, y las peluquerías aquí ofrecen una selección limitada de peinados que cumplen con las normas establecidas por el gobierno. En un día promedio, la Tierra es golpeada por más de 8 millones de rayos. Aunque parece increíble, en algunas partes de China, puedes encontrar máquinas expendedoras que ofrecen cangrejos vivos como si fueran snacks. Desde cangrejos de río hasta cangrejos de mar, los consumidores pueden elegir y comprar estos crustáceos en cualquier momento del día o la noche. Aunque para muchos puede parecer una idea extravagante o incluso desconcertante, estas máquinas expendedoras han generado un gran interés y debate en China. Algunos las ven como una forma conveniente de obtener mariscos frescos, mientras que otros cuestionan la ética y el bienestar animal. El récord del cabello más largo lo tiene la conocida como Rapunzel de la vida real, Xie Yuping, con más de 5.6 metros en su punto más largo. La persona con más tatuajes del mundo es Lucky Diamond Rech, un performer y artista neozelandés que ha cubierto prácticamente todo su cuerpo de tatuajes. Tiene el 200% de su cuerpo tatuado, ya que ha rediseñado los que ya tenía antes. La piscina más grande del mundo está en el Resort San Alfonso del Mar en Algarrobo, Chile, que tiene una longitud de aproximadamente 1013 metros, más de una cuadra.
Jessica Pegula es una tenista estadounidense hija de Terry y Ken Pegula, quienes son propietarios de varios equipos deportivos profesionales en Estados Unidos, incluyendo los Buffalo Bills de la NFL y los Buffalo Sabres de la NHL. La familia Pegula también tiene intereses en otras empresas, como la industria del gas natural y los bienes raíces. La chirimoya es una fruta originaria de los Andes peruanos y las montañas de Ecuador. La chirimoya es una fruta histórica que se cree que era la fruta favorita de los incas y que incluso fue apreciada por el explorador español, Cristóbal Colón. Esta se destaca por su piel verde rugosa y su pulpa blanca y cremosa. Su sabor es una mezcla única de piña, fresa y plátano, creando una experiencia gustativa verdaderamente especial. ¿Sabías que existe una medusa venenosa con tentáculos que pueden llegar a medir más de 3 metros? Sí, el animal más venenoso de todos es justamente esta medusa, la medusa caja. Su picadura puede causar dolor insoportable, dificultad para respirar, parálisis muscular e incluso un paro cardíaco. Su veneno puede ser fatal para los seres humanos en cuestión de minutos. En Irlanda del Norte, se encuentra uno de los puentes más aterradores del mundo, el puente colgante de Carrick-a-Rede. Este puente colgante une el continente con la isla de Carrick-a-Rede y es una atracción turística popular. Sin embargo, para algunas personas, caminar sobre el puente, suspendido a 30 metros sobre el agua, puede ser una experiencia aterradora. Este puente fue construido en 2008 para reemplazar el puente de cuerda original. La nueva estructura es más segura y está diseñada para soportar un mayor número de visitantes. La calle más angosta del mundo es la Spreewaldstraße en Reutlingen, una ciudad alemana. Esta tiene un ancho que varía entre 31 y 50 centímetros. Selena Gomez es la mujer más seguida en Instagram, con más de 429 millones de seguidores. Existe una fobia llamada nomofobia, que es el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. Es un término relativamente nuevo que se ha popularizado para describir este miedo irracional o la ansiedad intensa que sienten algunas personas cuando están sin su teléfono móvil o cuando no pueden usarlo. Peggy Whitson se ha convertido en una inspiración para futuros astronautas por ser la persona que estuvo el mayor tiempo fuera de la Tierra. Peggy Whitson, nacida en 1960 en Iowa, Estados Unidos, ha pasado 665 días en el espacio. La ganadora del Premio Nobel de la Paz más joven del mundo es Malala Yousafzai de Pakistán. Malala desafió las adversidades para convertirse en un símbolo de lucha por la educación de las niñas. A una edad temprana, su valentía la llevó a alzar la voz contra los extremistas que prohibían la educación, lo que resultó en un atentado contra su vida en 2012. A pesar del intento de silenciarla, Malala emergió aún más fuerte. En 2014, a la edad de 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a su incansable lucha por el derecho a la educación. En la isla de Navidad, un territorio no autónomo de Australia, existe una migración anual de miles de cangrejos rojos desde el interior de la isla hasta la costa para reproducirse. En 1937, durante la Guerra Civil Española, Belchite se convirtió en el escenario de feroces combates entre las fuerzas republicanas y las fuerzas franquistas. La ciudad fue prácticamente destruida en la contienda. Después de la guerra, en lugar de reconstruir la ciudad, el régimen franquista decidió erigir una nueva Belchite al lado de las ruinas, dejando la ciudad original como un memorial al conflicto y un recordatorio de las cicatrices de la historia. Hoy en día, Belchite sirve como un monumento histórico donde visitantes de todo el mundo vienen. Feck Bolkiah, conocido por su pasado en el Leicester City, proviene de una de las familias más adineradas del mundo. Son propietarios de la compañía de inversiones Bruna Investment Agency, con una fortuna estimada en $20.000 millones. El padre de Feck es el príncipe Jeffrey Bolkiah, quien es el hermano menor del sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿El guepardo es el animal más rápido del mundo? Terrestre sí, pero no es tan rápido como el halcón peregrino, un animal que puede alcanzar los 320 km por hora, más que el doble, siendo el animal más veloz del mundo. La aerolínea más antigua del mundo para sorpresa de muchos es KLM Royal Dutch Airlines, que fue fundada en 1919.
El zorro volador es el murciélago más grande del mundo. Su envergadura de alas puede llegar a ser de aproximadamente 1,5 metros, lo que les permite desplazarse con facilidad a través de los bosques y buscar alimento. Su característica principal que lo distingue de los demás murciélagos que se alimentan de sangre o insectos es que el zorro volador es frugívoro, lo que significa que se alimenta principalmente de frutas y néctar. En Hungría está el Jardín de Esculturas de Memento Park, un parque en las afueras de Budapest que alberga una colección de esculturas y monumentos comunistas retirados después de la caída del régimen en Hungría. Entre las estatuas más destacadas del parque se encuentran las representaciones de líderes comunistas como Lenin, Marx y Engels. ¿Sabías que existe un animal que tiene los ojos rojos? Sí, la famosa rana de árbol. Esta rana es conocida por sus grandes ojos rojos y su habilidad para camuflarse en su entorno. También tiene dedos palmeados y una estructura en forma de disco en las puntas de sus dedos que les permite trepar y agarrarse con facilidad a las hojas y ramas de los árboles. El hombre más alto vivo en la actualidad es Sultan Kösen. Nacido en 1982 en Turquía, Sultan Kösen alcanzó una estatura impresionante de 2,51 metros. ¿Sabes cuál es el animal que está en mayor peligro de extinción? Es el rinoceronte de Java. Este animal se encuentra en la isla de Java, en Indonesia, y en algunas áreas adyacentes de la isla de Sumatra. Se estima que quedan menos de 100 ejemplares de esta especie en libertad, lo que lo convierte en uno de los animales más en peligro de extinción del mundo. ¿Sabías que en Estados Unidos hay un cementerio de aviones? Este cementerio, ubicado en el desierto de Mojave, California, es un lugar donde se almacenan y desguazan miles de aviones comerciales y militares retirados. El cementerio abarca una vasta extensión de tierra, con filas y filas de aviones alineados en el desierto. Se estima que alberga miles de aviones, desde pequeñas aeronaves hasta grandes aviones comerciales. El hombre más alto de la historia es Robert Wadlow. Con una asombrosa altura de 2,72 metros, Wadlow es una figura legendaria nacida en 1918 en Olten, Illinois, Estados Unidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa esa flecha de la gasolina en el tablero de tu auto? ¿Sabías que la flecha de al lado indica la ubicación del tanque de combustible? Si observas detenidamente la flecha, notarás que en algunos modelos de autos apunta hacia la izquierda, mientras que en otros apunta hacia la derecha. Esta pequeña flecha nos indica dónde se encuentra el tanque de gasolina en nuestro vehículo. Si apunta hacia la izquierda, significa que el tanque está en el lado del conductor. Si apunta hacia la derecha, el tanque estará en el lado del acompañante. Cristiano Ronaldo es el varón y también la persona más seguida en Instagram, con 617 millones de seguidores. Las estrellas fugaces, también conocidas como meteoros, son destellos brillantes que atraviesan rápidamente el cielo nocturno. Aunque se llamen así, en realidad no son estrellas, sino como pequeñas partículas de polvo y rocas que ingresan a la atmósfera de la Tierra a gran velocidad. Cuando un meteorito entra en la atmósfera terrestre, experimenta una fricción intensa con el aire. Esta fricción provoca que el meteorito se caliente rápidamente y se vaporice, generando un destello luminoso en el cielo conocido como estrella fugaz. Rita Moreno es una de las pocas artistas en ganar un EGOT. La rareza y prestigio del EGOT radica en la habilidad de un artista para ganar un premio Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony a lo largo de su carrera. El Oscar por su papel en West Side Story, el Emmy por sus contribuciones en televisión, el Grammy por sus logros musicales y el Tony por su destacado trabajo en el teatro. El Border Collie es considerado el perro más inteligente del mundo. La inteligencia del Border Collie se origina en su historia como perro pastor. Durante siglos, estos perros fueron criados para trabajar en estrecha colaboración con los pastores, tomando decisiones rápidas y precisas para guiar al ganado. Los Beatles tienen el récord a más ventas de discos. Desde Please Please Me hasta Abbey Road, estos 4 jóvenes de Liverpool transformaron la música popular y trascendieron fronteras, vendiendo más de 600 millones de copias. Y es por eso que son considerados el grupo más exitoso de la historia. ¿Sabías que existe un animal que puede regenerar sus extremidades y órganos internos como el cerebro? Es justamente el ajolote, uno de los animales más raros del mundo,
capaz de regenerar hasta su corazón en caso de sufrir algún tipo de daño o enfermedad cardíaca. El aeropuerto con más tráfico del mundo es el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta, en Estados Unidos. Solía ser uno de los aeropuertos más transitados en términos de pasajeros. Esto se debe a que Atlanta es una de las ciudades más visitadas en el mundo por negocios. Se calcula que en un año hay alrededor de 94 millones de pasajeros. La mujer más rápida del mundo es Florence Griffith Joyner de Estados Unidos. Nacida en Los Ángeles y conocida cariñosamente como FloJo, estableció récords que aún permanecen invictos: 10.49 segundos en los 100 metros y 21.34 segundos en los 200 metros. Betty White tiene el récord de la artista femenina con la carrera televisiva más larga. Esta actriz, fallecida a los 99 años, empezó a actuar en 1939 a sus 17 años, y ha tenido una carrera televisiva excepcionalmente larga que se extendía por más de 80 años. La ciudad con más rascacielos del mundo es Hong Kong. China es conocida por tener la mayor cantidad de rascacielos en comparación con cualquier otra ciudad del mundo, al tener la enorme cifra de 657. ¿Sabías que el búho puede volar sin hacer ni un poco de ruido? El búho es el animal que menos ruido hace de todos, pudiendo volar en silencio, como hemos dicho, debido a que las plumas son suaves y aterciopeladas, lo que evita que se produzca el roce entre ellas durante el vuelo. En Grecia, existe una playa llamada Playa Navagio, conocida por un naufragio de un barco en la costa. Es famosa por su arena blanca y aguas turquesas. Pero lo que realmente impresiona es el naufragio de un barco. Hace décadas, en 1980, el barco Panagiotis, transportando probablemente contrabando, quedó varado en esta costa remota durante una tormenta. A pesar de su dramático pasado, se ha convertido en un destino turístico icónico, y ya no es de fácil acceso por tierra, lo que agrega un toque de exclusividad. ¿Sabías que existe un animal que es capaz de imitar el sonido de otros animales y así engañar a sus depredadores? Estamos hablando del cuervo, esta ave de plumaje negro con un pico muy fuerte y afilado que les permite agarrar y manipular objetos con gran habilidad, y es considerado el animal más astuto del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta plata se arroja en la Fontana de Trevi y quién se la lleva? La Fontana de Trevi es famosa por su tradición en la que los visitantes arrojan monedas al agua con la esperanza de regresar a Roma algún día. Según estimaciones, se estima que alrededor de 3.000 euros se arrojan diariamente aquí, pero aquí viene la parte intrigante. ¿Quién tiene la fortuna de recoger todas esas monedas? Cada día, los empleados de la ciudad de Roma recogen las monedas y las destinan a organizaciones benéficas locales. El arcoíris doble es un fenómeno óptico que se caracteriza por la presencia de dos arcoíris concéntricos en el cielo. Es una manifestación hermosa y poco común que nos llena de asombro y admiración. Dua Lipa es trilingüe. Dua Lipa, nacida en Londres de padres albaneses, no solo heredó el talento musical, sino también la riqueza de la diversidad lingüística en su hogar, ya que puede hablar inglés, albanés y español. En Kazajistán está la granja de la lanzadera espacial de Baikonur, la primera y más grande instalación de lanzamiento de cohetes del mundo, ubicada en medio del desierto de Kazajistán. Es un lugar fascinante donde se han lanzado misiones espaciales históricas, incluido el lanzamiento del primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Además del lanzamiento de Gagarin, fue desde aquí donde se lanzaron las sondas espaciales soviéticas hacia la Luna y otros planetas, así como misiones tripuladas a la Estación Espacial Mir y, más recientemente, a la Estación Espacial Internacional. Este es tan grande, que tiene una superficie total de más de 6.700 kilómetros cuadrados. El restaurante más viejo del mundo es el restaurante Botín, que está localizado en Madrid y que abrió sus puertas en 1725. En el mundo animal hay muchos que tienen fama de dormilones, pero ¿sabes cuál es el animal más dormilón del mundo? Sí, es el koala. Este puede dormir 22 horas al día, prácticamente todo el tiempo. El primer coche submarino del mundo fue el denominado S-Cuba, creado por la empresa suiza Rinspeed en 2008.
Este tiene 2 hélices gemelas y 2 motores. Este modelo flota en el agua hasta que se abre una escotilla que inunda la carrocería y hace que el coche se hunda para navegar. El jugador con mayor número de copas ganadas es Pelé. Emma Stone tomó su nombre artístico porque su nombre de nacimiento, Emily Stone, ya estaba registrado en el sindicato de actores. Y en lugar de optar por un nombre completamente diferente, Emily eligió una variante y así nació Emma Stone. Maui es la isla más cara de Hawái, ya que desde su incendio en el año pasado, los precios aumentaron hasta un 30%. Maui cuenta con resorts de lujo que varían desde $400 y $1,000 por noche o más. Pero lo mejor de Maui son las caminatas cerca de los volcanes y de la selva. El nombre real de Maluma es Juan Luis Londoño Arias. La elección Maluma tiene su origen en una combinación de las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana. Maluma deriva de las primeras letras de los nombres de su madre Margie, su padre Luis y su hermana Manuela. El volcán más activo del mundo es el volcán Kilauea en Hawái, que ha estado en erupción continuamente desde 1983. En 2018, el Kilauea protagonizó una fuerte erupción que arrasó más de 700 casas dejando a miles de familias sin hogar. La hiena puede comer hasta el 80% de su peso corporal en una sola comida. Las hienas, conocidas por su inteligencia y habilidades de caza en grupo, son depredadores formidables. Pero lo que hace destacar a las hienas es su increíble capacidad para comer. Pueden devorar hasta el 80% de su peso corporal en una sola comida. Esto gracias a su alimentación inhibida de comer carne en estado de descomposición sin sufrir problemas estomacales, permitiéndoles aprovechar al máximo cualquier alimento. La bodega con la mayor colección de vinos del mundo es la Milesti Inisi, en Moldavia. Esta bodega tiene alrededor de 2 millones de botellas de vino y tiene alrededor de 200 kilómetros de túneles como los que vemos aquí. El nombre real del cantante de reggaetón y trap Mac Towers es Michael Torres. Si observamos, su nombre artístico es una mera traducción en inglés de Michael Torres. El Saluki es reconocido por el libro Guinness de los Récords como una de las razas de perros más antiguas que actualmente existen. Con su porte majestuoso y sus líneas elegantes, se erige como un testimonio viviente de la antigüedad. A lo largo de la historia, la presencia se registra en jeroglíficos y tumbas egipcias del 2100 a.C., y es por eso que es conocido como el perro real de Egipto. La piscina de Champagne es una de las principales atracciones del Valle Tapu, en Nueva Zelanda. Es una gran piscina de agua hirviendo que se caracteriza por sus burbujas burbujeantes y el color azul verdoso por los minerales que se encuentran en el agua. Sus aguas termales en constante ebullición crean un efecto efervescente que recuerda a las burbujas de una copa de champaña, por eso la llamaron piscina de champán. El hotel bajo el agua más grande del mundo es el Hotel Conrad Reinal de Islas Maldivas, que es conocido por tener la primera suite submarina del mundo, y además tiene un hermoso restaurante bajo mar. ¿Sabías que existe un animal que puede sobrevivir en la menor temperatura posible y también en las extremadamente calurosas? Un microscópico animal llamado oso de agua, que vive en ambientes acuáticos como estanques, lagos y ríos, y húmedos, como el musgo y la tierra. Este microorganismo ha desarrollado una serie de adaptaciones que le permiten sobrevivir en condiciones totalmente adversas. ¿Sabes cuál es la cervecería más antigua del mundo? La cervecería Weihenstephan en Baviera, Alemania, es reconocida como la cervecería más antigua del mundo en funcionamiento continuo, ya que empezó en 1040, casi tiene 1000 años. ¿Y la plaza más grande del mundo? Es la Plaza Tiananmen en Pekín, China. Es una de las plazas más grandes del mundo, con unas dimensiones colosales de 880 por 500 metros. Las mariposas tienen el sentido del gusto en sus pies. Las mariposas tienen el sentido del gusto en sus pies al tener los receptores gustativos en las patas y en la probóscide, un órgano tubular que utilizan para succionar néctar. Esto les permite detectar los sabores de las plantas y las flores en las que se posan para alimentarse. El fuego no tiene sombra. Esto se debe a que las sombras son el resultado de la ausencia de luz, y el fuego produce su propia luz. Gigi Hadid, una de las supermodelos más reconocidas del mundo, es hija de Mohamed Hadid, un exitoso promotor inmobiliario palestino-estadounidense.
principalmente en el barrio de Ballard de Los Ángeles y la ciudad de Beverly Hills. El material más resistente del mundo es el grafeno, que es 200 veces más fuerte que el acero. El grafeno es un material compuesto por una capa de átomos de carbono dispuestos en una estructura hexagonal. Es considerado el material más duro del mundo, al ser extremadamente resistente y difícil de romper. Julia Louis-Dreyfus es una de las comediantes más queridas y respetadas en la industria del entretenimiento. Es hija de William Louis-Dreyfus, un empresario multimillonario y presidente de Louis Dreyfus Company, una de las mayores empresas de commodities del mundo. Sin embargo, Julia forjó su propio camino en la actuación demostrando su talento cómico en programas de televisión icónicos como Seinfeld. Ingenuity fue el primer dron que voló en Marte. El 19 de abril de 2021, Ingenuity, un helicóptero de prueba desarrollado por la NASA, hizo historia al completar su primer vuelo exitoso en Marte, siendo la primera vez que un vuelo motorizado se realizaba en otro planeta. En el vuelo, alcanzó una altitud de aproximadamente 3 metros y se mantuvo en el aire durante unos 40 segundos. El dragón marino es un fascinante pez marino que pertenece a la misma familia que los caballitos de mar y los peces pipa. El dragón marino tiene un cuerpo largo y delgado, cubierto de filamentos y apéndices en forma de hojas que se asemejan a algas marinas. Esta adaptación le permite camuflarse perfectamente de sus depredadores entre las algas y se confunde fácilmente con el entorno marino. El nombre real del cantante colombiano Sebastián Yatra es Sebastián Obando Giraldo. Giraldo confesó que fue su madre quien le aconsejó el apellido Yatra por motivos espirituales. Yatra significa en hindú camino sagrado a lo divino, por lo que ella creía que con esto su hijo iba a tener suerte en su carrera musical. ¿Quieres conocer la playa con arena más blanca del mundo? La playa de Bite Haven en Australia es conocida por tener una de las arenas más blancas del mundo. ¿Sabías cuál es el lagarto más grande del mundo? En las remotas islas de Indonesia, habita una criatura legendaria que despierta admiración y asombro, el dragón de Komodo. Este es el lagarto más grande del mundo. Puede crecer hasta una longitud de 3 metros y pesar hasta 70 kilogramos, lo que lo convierte en una verdadera maravilla de la naturaleza. Este gigante reptil posee características únicas como una piel rugosa y escamosa, una larga lengua bifurcada y dientes afilados al ser un gran depredador. Antalya es conocida como la ciudad de las cascadas. Esto debido a sus sorprendentes chorros de agua, como la Duden Waterfall, que desemboca directamente en el Mediterráneo. También es famosa por sus playas de aguas cristalinas, como Conyalti y Lara. Con más de 300 días de sol al año, es un paraíso para los amantes del sol y el mar. El Monopoly fue creado originalmente para enseñar economía. El juego de mesa Monopoly fue creado en la década de 1930 para enseñar lecciones sobre economía y finanzas. El gato de Schrödinger es un famoso experimento mental en la física cuántica que explora el concepto de la superposición, donde un gato puede estar simultáneamente vivo y muerto hasta que se observe. Todos sabemos que el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, pero ¿cuál es el edificio más alto de Europa? Es la Torre Lajta en San Petersburgo, en Rusia, con una altura de aproximadamente 462 metros. En la escuela secundaria, Einstein tuvo problemas para aprender matemáticas y no era un estudiante destacado. Además, su actitud rebelde y su desinterés por la disciplina escolar lo llevaron a ser expulsado de la escuela en Alemania. A pesar de esto, continuó su educación al mudarse a Suiza y finalmente obtuvo su diploma de escuela secundaria en ese país en 1896. No le gustaba la rigidez del sistema educativo y prefería aprender a su manera. A menudo cuestionaba lo que se enseñaba en clase y se distraía con frecuencia, lo que contribuyó a que lo expulsen de la escuela. En la costa sur de Nueva Zelanda, en la playa de Quecoe, se encuentra un fenómeno natural único, las esferas de piedra de Moeraki. Unas 120 rocas aproximadamente se encuentran esparcidas por la playa y pueden alcanzar hasta 3 metros de diámetro. Respecto a su origen, los maoríes, un pueblo indígena de Nueva Zelanda, tienen su propia leyenda sobre el origen de estas esferas, que dice que son calabazas que se convirtieron en piedra cuando la canoa Araiteuru naufragó en la playa de Moeraki. La palabra trivia proviene del latín trivium,
que se refiere a las tres primeras artes liberales que se enseñaban en la antigua Roma. Estas artes eran la gramática, la retórica y la lógica, ya que en la antigua Roma, estas tres artes eran fundamentales en la educación de las élites. La gramática se centraba en el dominio del lenguaje, la retórica en la habilidad de persuasión verbal y la lógica en el razonamiento y la argumentación. La ciudad más austral del mundo es una ciudad argentina llamada Ushuaia. Con austral nos referimos a la que está más cerca del Polo Sur. Con sus picos nevados, canales majestuosos y una historia rica, esta ciudad argentina ha ganado el título de fin del mundo. Las Maldivas, conocidas por sus aguas cristalinas y sus arrecifes de coral vibrantes, están siendo amenazadas por el aumento del nivel del mar. El cambio climático y el aumento de las temperaturas globales han provocado el derretimiento de los glaciares y la expansión térmica del agua del océano. El hombre más rápido del mundo es Usain Bolt de Jamaica con su récord mundial de 9.58 segundos en los 100 metros y 19.19 segundos en los 200 metros, establecidos en este momento en los Juegos Olímpicos de 2009. El castillo más grande que está en una cueva es el castillo de Predhama, en Eslovenia, que fue construido en el siglo XIII. Fue construido en este lugar con el objetivo de tener las espaldas cubiertas frente a posibles enemigos. El edificio más antiguo del mundo es el templo de Göbekli Tepe en Turquía, que está datado del Neolítico, es decir, desde aproximadamente el 9600 a.C. En lo profundo de la región de Kleban, en Ucrania, se encuentra un lugar de ensueño donde el romance y la naturaleza se entrelazan en una danza eterna, el túnel del amor. Este pasaje ferroviario, conocido como el túnel del amor, es el resultado del prodigio natural y el paso del tiempo. Los árboles que bordean las vías del tren han crecido de manera tal que formaron un dosel verde, creando un túnel único en su especie. Este lugar ha ganado fama como un destino emblemático para los amantes. Aquí, el tiempo parece detenerse, permitiendo que las parejas se sumerjan en la magia del momento y fortalezcan sus lazos en un entorno de ensueño. Existe un tipo de cangrejo que tiene una pinza mucho más grande que la otra. Este tiene el nombre de cangrejo violinista y se caracteriza por su peculiar apariencia y comportamiento único. Estos cangrejos obtienen su nombre debido a la forma de su pinza, que se asemeja al cuerpo de un violín. En el centro de Sigirilla se alza la majestuosa Roca de León, una imponente formación rocosa que se eleva sobre el paisaje a unos 200 metros de altura y está rodeada por un foso y una muralla. En la cima, se encontraban los restos de un antiguo palacio y fortaleza del rey Casyapa del siglo V. Antes de ascender a la Roca de León, en la parte intermedia de la fortaleza, los visitantes se encontrarán con los jardines colgantes, una serie de terrazas ajardinadas con piscinas y canales. El país más densamente poblado del mundo es Mónaco. Con más de 20.000 personas por kilómetro cuadrado, Mónaco es considerado el país más densamente poblado debido a su pequeño tamaño geográfico y su alta concentración de población. Este principado ubicado en la costa mediterránea de Europa, tiene una extensión territorial de tan solo 2.02 kilómetros cuadrados, mientras que se estima que viven aproximadamente 40.000 personas. El Parque Geológico de Sanyedancia, en China, es conocido por sus formaciones rocosas de colores brillantes que parecen pinturas abstractas en la tierra. Las capas de roca sedimentaria han creado un paisaje único que a menudo se compara con el arco iris. En China, existe el bosque de piedra de Xilin, un paisaje kárstico único lleno de formaciones rocosas de aspecto surrealista, moldeadas por la erosión durante millones de años. Algunas de estas estructuras se asemejan a árboles de piedra, otorgando al bosque una atmósfera mística y encantadora. Además ha servido de inspiración para películas como Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones. El río más ancho del mundo es el Río de la Plata, ubicado en Argentina. Con una anchura imponente de 221 kilómetros en su punto más ancho, y sirve de frontera en todo su recorrido entre Argentina y Uruguay. La colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo está en Punta Tombo, Chubut, en Argentina. Cada año,
Punta Tombo se transforma en un reino de pingüinos, albergando a más de 1 millón de estos elegantes nadadores. El parque nacional más grande del mundo es el Parque Nacional y Reserva Wrangell-St. Elias en Alaska, que cubre una extensión de aproximadamente 53.321 kilómetros cuadrados que abarca entre ellas una impresionante diversidad de paisajes, desde glaciares y montañas hasta bosques boreales y ríos. La ciudad más antigua continuamente habitada del mundo es Damasco en Siria. Continuamente habitada desde 6300 a.C., la capital de Siria, Damasco tiene más de 8000 años de antigüedad. El desierto más extenso y caliente del mundo es el desierto de Sonora, que está en Arizona, California y estados mexicanos de Sonora y Baja California, con una temperatura que ha registrado 80 grados centígrados y una superficie de 311.000 kilómetros cuadrados. Entre 1846 y 1940, más de 55 millones de europeos emigraron a diversos países del mundo, principalmente a América del Norte, en lo que se conoce como la Gran Emigración. Este movimiento masivo de personas tuvo un impacto significativo en la demografía y la cultura de los países receptores. En la desembocadura del majestuoso río Ganges, en el delta del noreste de la India y Bangladesh, se extienden las Sundarbans. Las Sundarbans son el hogar de la jungla de manglares más grande del mundo, un laberinto intrincado de canales que albergan una rica biodiversidad. En la antigüedad, el tinte púrpura era extremadamente costoso de producir y se reservaba exclusivamente para la realeza y altos dignatarios. Este tinte se obtenía de un molusco marino llamado Bolinus brandaris y era tan valioso que se llegó a llamar púrpura real. El Canal de Corinto es una vía de navegación que conecta el mar Jónico con el mar Egeo. A primera vista, parece un pasadizo estrecho y profundo entre dos altos acantilados. Mientras avanzamos por el canal, las paredes rocosas se ciernen sobre nosotros, creando una sensación de claustrofobia a medida que avanzamos por este angosto pasaje, donde se pueden ver las paredes rocosas a ambos lados. Durante la pandemia de peste bubónica en el siglo XIV, conocida como la peste negra, se estima que entre el 30% y el 60% de la población de Europa pereció debido a la enfermedad. Este evento tuvo profundas consecuencias sociales, económicas y culturales en toda Europa. El Sol representa aproximadamente el 99.86% de la masa total del sistema solar. Los pingüinos emperador pueden sumergirse a profundidades de hasta 500 metros y permanecer bajo el agua durante más de 20 minutos, gracias a su capacidad para reducir su frecuencia cardíaca y dirigir el flujo sanguíneo hacia órganos vitales. En la isla japonesa de Aoshima, conocida como Karalan, la población de gatos supera en número a la de los humanos, convirtiéndola en un destino popular para los amantes de los felinos. El récord mundial de la persona que ha sobrevivido a la caída libre más larga sin paracaídas lo tiene Vesna Vulovic, una azafata yugoslava que sobrevivió a una caída de 10.160 metros después de que su avión se desintegrara en 1972. El Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos alberga el geyser más famoso del mundo, Old Faithful, que erupciona regularmente aproximadamente cada 90 minutos, lanzando agua caliente a alturas de hasta 56 metros. El águila arpía, que habita en las selvas de América del Sur, tiene garras del tamaño de las garras de un oso grizzly y puede levantar presas que pesan hasta la mitad de su propio peso corporal. La Gran Muralla China, construida a lo largo de varios siglos para proteger el imperio chino de las invasiones de los nómadas del norte, es la estructura hecha por el hombre más larga del mundo, con una longitud de más de 21.000 kilómetros. El río Nilo, el río más largo del mundo, fluye en dirección sur a norte, contrario a la mayoría de los ríos del mundo, y ha sido fundamental en el desarrollo y la historia de las antiguas civilizaciones egipcias. El veneno de la serpiente de coral, aunque altamente tóxico, se utiliza para producir antiveneno que salva vidas. En la antigua Roma, los gladiadores no solo eran hombres, también había mujeres gladiadoras llamadas gladiatrix que luchaban en la arena, aunque eran menos comunes que los hombres. En el Museo Británico, se conserva una piedra roseta que fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, ya que contiene un texto en 3 escrituras diferentes: griego antiguo, demótico y jeroglíficos.
La palabra libro proviene del latín liber, que originalmente significaba corteza interna del árbol, ya que los primeros libros se hacían de este material. En 1967, el país de Sealand, una antigua plataforma de defensa británica en el Mar del Norte, declaró su independencia y emitió su propia moneda y pasaportes, aunque no es reconocido como un estado soberano por la mayoría de los países. La alineación de las pirámides de Giza en Egipto, que son alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales, ha llevado a especulaciones sobre el conocimiento astronómico avanzado de los antiguos egipcios. Los cangrejos ermitaños, a pesar de su nombre, no son ermitaños en absoluto, son criaturas sociales que a menudo se agrupan en grandes colonias para protegerse mutuamente y compartir recursos. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos comenzaron en el año 776 a.C. y se celebraron cada 4 años en honor a Zeus en la ciudad de Olimpia. El huevo de Fabergé más famoso, el huevo de la coronación, fue encargado por el zar Alejandro III de Rusia como regalo de Pascua para su esposa María en 1885, y contiene una réplica en miniatura de la carroza imperial rusa. En el antiguo Egipto, los gatos eran considerados sagrados y tenían un estatus especial. Se cree que la diosa Bastet, asociada con la protección, la música y la danza, tomaba la forma de un gato. El teatro griego de Epidauro, construido en el siglo IV a.C., es famoso por su excelente acústica, con un diseño que permite que incluso los susurros se escuchen claramente desde el escenario. La Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C. en Egipto, fue una de las bibliotecas más grandes y famosas del mundo antiguo. Se estima que albergaba cientos de miles de rollos de papiro con obras de literatura, ciencia, filosofía y más. Sin embargo, fue destruida en múltiples ocasiones a lo largo de los siglos, y su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Los pájaros carpinteros tienen una lengua larga y pegajosa que les permite atrapar insectos dentro de los agujeros de los árboles. Esta lengua está cubierta de diminutas espinas llamadas papilas, que actúan como anzuelos para atrapar presas. En 1804, Haití se convirtió en la primera nación independiente en América Latina y el Caribe, y en el único país en el mundo en donde una revuelta de esclavos llevó a la formación de un estado soberano. La revolución haitiana, liderada por esclavos africanos y sus líderes, como Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines, resultó en la abolición de la esclavitud y la independencia de Haití de Francia. El ornitorrinco es un mamífero único que habita en Australia. Tiene características de diferentes animales, como un pico similar al de un pato, un cuerpo cubierto de pelaje y la capacidad de poner huevos. Es uno de los pocos mamíferos venenosos y tiene espolones venenosos en sus patas traseras. En el siglo IX, el califa Abbasí Harún al-Rashid envió a Carlomagno, rey de los francos, un elefante llamado Abul Abbas como regalo. Este regalo fue parte de los intentos de Harún al-Rashid de forjar una alianza con Carlomagno. Los elefantes eran raros en Europa en ese momento, y se dice que su llegada causó sensación en la corte de Carlomagno. A pesar de crear a uno de los personajes de dibujos animados más famosos del mundo, Mickey Mouse, Walt Disney tenía un miedo irracional a los ratones en la vida real. Se dice que incluso evitaba estar cerca de los ratones en su estudio de animación. Los camaleones tienen una lengua extensible y pegajosa que utilizan para atrapar insectos. Pueden proyectar su lengua a una velocidad increíble de hasta 26 veces por segundo y capturar presas a distancias de hasta 2 veces la longitud de su cuerpo. Antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln fue abogado defensor en un caso de asesinato notable. En 1858, defendió con éxito a un hombre acusado de asesinar a otro en un duelo. La estrategia de Lincoln fue argumentar que su cliente actuó en defensa propia. El pingüino emperador es la especie de pingüino más grande y se encuentra exclusivamente en la Antártida. Son conocidos por su capacidad para sobrevivir en condiciones extremadamente frías, soportando temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados. Antes de alcanzar el éxito masivo con la serie de libros de Harry Potter, J.K. Rowling enfrentó numerosos rechazos de editores. Su manuscrito fue rechazado por al menos 12 editoriales antes de que finalmente fuera aceptado por una pequeña editorial británica. Ahora,
Harry Potter es una de las franquicias literarias más exitosas de todos los tiempos. El picaflor, o colibrí, tiene el ritmo cardíaco más rápido de todas las aves, llegando a alcanzar hasta 1200 pulsaciones por minuto durante el vuelo. Esta rápida frecuencia cardíaca les permite mantenerse en el aire y mantener su metabolismo activo. La famosa marca de juguetes Lego tiene su origen en Dinamarca. El nombre Lego proviene de las palabras danesas leg godt, que significan juega bien. Fue fundada en 1932 por Olcor Christensen y ha crecido hasta convertirse en una de las marcas de juguetes más reconocidas a nivel mundial. Luis II de Baviera, conocido como el Rey Loco, fue famoso por su extravagancia y su amor por los castillos de cuento de hadas. Construyó varios castillos impresionantes, incluido el icónico castillo de Neuschwanstein, pero su reinado terminó en tragedia cuando fue declarado insano mentalmente y murió en circunstancias misteriosas. La primera foto subida a Instagram, la popular plataforma de redes sociales centrada en la fotografía, fue una imagen de un perro en un entorno de oficina con un pie de foto que decía Hello World. Esta foto fue subida por uno de los cofundadores de Instagram, Kevin Systrom, el 16 de julio de 2010. El discurso de Gettysburg, pronunciado por el presidente Abraham Lincoln en 1863 durante la Guerra Civil estadounidense, es uno de los discursos más famosos de la historia de Estados Unidos. Aunque fue breve, con solo 272 palabras, es elogiado por su poder retórico y su mensaje de unidad nacional y libertad. Coca-Cola, una de las marcas más icónicas del mundo, fue inventada por el farmacéutico John Pemberton en 1886 como una bebida medicinal. La fórmula original contenía cocaína, de ahí el nombre Coca, pero esta se eliminó en la década de 1920. Aunque parezca sólido, la mayor parte de un átomo es espacio vacío. Si pudiéramos eliminar todo ese espacio de los átomos que componen la Torre Eiffel, por ejemplo, en esta cabría en una caja de azúcar. Los pulpos tienen 3 corazones. 2 de ellos bombean sangre a las branquias, mientras que el tercero bombea sangre al resto del cuerpo. El huevo de avestruz es el huevo de ave más grande del mundo. Puede pesar hasta 1.4 kilogramos y tener una capacidad equivalente a unos 24 huevos de gallina. En el centro de la Vía Láctea se encuentra un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A*. Aunque no se puede ver directamente, su presencia se puede inferir por el movimiento de las estrellas y otros objetos cercanos. Este agujero negro tiene una masa equivalente a aproximadamente 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Aunque a menudo parecen flotar lentamente en el cielo, algunas nubes pueden viajar a velocidades sorprendentes. Por ejemplo, las nubes de tormenta pueden moverse a más de 100 km por hora en la atmósfera. Los canguros son conocidos por su habilidad para saltar largas distancias, pero lo que quizás no sepas es que son incapaces de saltar hacia atrás debido a la estructura de sus patas y músculos. La serpiente de mar, una de las serpientes más venenosas del mundo, tiene un veneno tan potente que puede matar a una persona adulta en cuestión de minutos. Sin embargo, debido a su naturaleza tímida y a que rara vez ataca a los humanos, las muertes por su mordedura son extremadamente raras. El colibrí abejorro, nativo de Cuba y las islas circundantes, pone el huevo más pequeño de todas las aves. Estos diminutos huevos miden solo alrededor de 1 centímetro de largo y pesan menos de 1 gramo. Cuando los flamencos descansan, a menudo se paran sobre una pata mientras mantienen la otra recogida bajo su cuerpo. Este comportamiento les ayuda a conservar el calor y a descansar sin fatigarse. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo, sigue creciendo a medida que las placas tectónicas de la India y Eurasia continúan empujándose una contra la otra. Este crecimiento se estima en alrededor de 4 milímetros por año. El aerogel es un material extremadamente ligero y poroso, hecho principalmente de sílice. Es tan liviano que puede flotar en el aire y es conocido como el sólido menos denso del mundo. El oganesón es el elemento químico más pesado conocido hasta la fecha, con el número atómico 118 en la tabla periódica.
Es un elemento artificial creado en laboratorio y solo se produce en pequeñas cantidades durante experimentos nucleares. El archipiélago de Hawái es el único estado de los Estados Unidos que cultiva café de forma comercial. Aunque el café no es originario de Hawái, la combinación de clima, altitud y suelo volcánico ha creado condiciones óptimas para el cultivo de café de alta calidad en las islas. El diamante es la sustancia más dura conocida en la Tierra. Esta dureza se debe a la estructura cristalina del diamante, que consiste en enlaces covalentes muy fuertes entre los átomos de carbono. El fósforo, un elemento químico esencial para la vida, fue descubierto por el alquimista Hannegg Brand en 1669 mientras intentaba crear oro a partir de la orina humana. En cambio, encontró un material luminiscente que más tarde se identificó como fósforo. La Luna se está alejando gradualmente de la Tierra a una tasa de aproximadamente 3.8 centímetros por año. Este fenómeno se debe a la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna y eventualmente resultará en eclipses solares totales más cortos en el futuro lejano. Roma, conocida como la ciudad de las fuentes, cuenta con más de 280 fuentes y monumentos de agua, incluyendo la famosa Fontana di Trevi y la Fontana dei Quattro Fiumi en la Piazza Navona. Las cataratas del Niágara retroceden aproximadamente un pie cada año debido a la erosión. Este proceso continuará a medida que el agua siga desgastando la roca que compone las cataratas. En la cultura japonesa, es costumbre no dejar propina en los restaurantes, ya que se considera una ofensa, ya que esmeran en ofrecer una atención de calidad y el servicio está incluido en el precio de los alimentos. El aguacate es una fruta y no una verdura. Al utilizarse en guacamole, salsas, ensaladas, sándwiches y muchas otras recetas saladas que le dan una gran versatilidad culinaria, lo asociamos comúnmente con una verdura. Es una fruta porque proviene del ovario de la flor de la planta de aguacate y contiene las semillas de la planta. La Gruta de Fingal, en Escocia, es una cueva marina en la isla de Staffa. Es famosa por sus columnas hexagonales de basalto, similares a las del Giant's Causeway en Irlanda del Norte. Lo curioso es que su nombre, Fingal's Cave, proviene de la epopeya irlandesa Ossian, aunque la cueva se encuentra en Escocia. La perra Laika se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra cuando fue lanzada al espacio por la Unión Soviética el 3 de noviembre de 1957 a bordo del Sputnik 2. En un momento de ferviente competencia en la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la misión del Sputnik 2 representó un hito significativo. Laika, un pequeño mestizo callejero, fue seleccionada para este histórico viaje espacial, convirtiéndose así en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. El Templo de Karnak, en Egipto, es un complejo de templos, uno de los más grandes del mundo y está dedicado al dios Amón. Lo curioso es que la avenida que conecta Karnak con el templo de Luxor estaba flanqueada por esfinges y en la actualidad se están realizando excavaciones para descubrir cientos más enterradas bajo la arena. Justin Bieber fue descubierto por primera vez a través de videos que subió a YouTube cuando era adolescente. Es el segundo artista más joven en tener un álbum número 1 en los Estados Unidos, después de Stevie Wonder. El Jardín de Esculturas de Non Noch, en Tailandia, es un jardín botánico que alberga una colección de esculturas de plantas en formas extravagantes y complejas. Lo curioso es que muchas de estas esculturas están hechas de plantas vivas que han sido cuidadosamente podadas y entrenadas para mantener su forma única. La legendaria cantante country Dolly Parton, conocida por su distintiva voz de soprano y su apariencia extravagante, es la madrina de Miley Cyrus y es conocida por su amistad con ella. Las montañas Tianzi, ubicadas en China, son montañas de piedra caliza, conocidas por sus picos puntiagudos que se elevan sobre un mar de nubes. Son una de las principales atracciones del Parque Nacional Zhangjiajie y han sido una fuente de inspiración para paisajes en películas como Avatar. El pueblo colgante de Shanxi, en China, es un antiguo pueblo que parece desafiar la gravedad al estar construido en el borde de un acantilado de montaña. Sus casas de adobe y madera se aferran a la roca, creando una vista impresionante. El narval tiene un colmillo largo y retorcido. Este cetáceo ártico, a menudo llamado unicornio del mar, tiene un diente canino superior que se desarrolla en un largo colmillo retorcido que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud en los machos.
En la isla de Samal, en Filipinas, cerca de la ciudad de Davao, miles de murciélagos frugívoros vuelan al atardecer desde una cueva para alimentarse de frutas. Es un espectáculo impresionante y una oportunidad única para observar estas criaturas en su hábitat natural. La cabra tiene pupilas rectangulares. Las pupilas de las cabras tienen forma de rectángulo horizontal, lo que les proporciona un campo de visión más amplio y les permite detectar mejor a los depredadores en su entorno. El grafeno es el material más delgado que se conoce. El grafeno es una forma de carbono compuesta por una sola capa de átomos dispuestos en una estructura hexagonal. Es extremadamente delgado, con un grosor de apenas un átomo, y tiene propiedades extraordinarias, como una resistencia mecánica excepcional y una alta conductividad eléctrica. La Puerta del Cielo en China es una formación natural en la montaña Tianmen. Esta gran abertura natural en el acantilado ofrece vistas impresionantes. Se ha convertido en un destino turístico popular y es accesible a través de un teleférico y una escalera con 999 escalones. El pez globo tiene la habilidad única de inflarse hasta varias veces su tamaño normal cuando se siente amenazado. Esto lo hace parecer mucho más grande y menos apetecible para los depredadores. La fibra de carbono es más fuerte que el acero pero más liviana. Tiene una resistencia a la tracción excepcionalmente alta, lo que lo hace útil en aplicaciones donde se requiere fuerza y peso ligero, como en la industria aeroespacial y deportiva. La isla de Socorro, en México, es una isla remota en el Pacífico famosa por ser uno de los mejores lugares del mundo para bucear con tiburones. Además de los tiburones, la isla alberga una gran diversidad de vida marina, incluidas mantarrayas gigantes y ballenas. El caracol tiene hasta 14.000 dientes. Aunque no lo parezca, los caracoles tienen una lengua con dientes microscópicos llamada rádula, que utilizan para raspar y triturar su comida. La isla de Bled, en Eslovenia, está situada en medio de un lago alpino, y es conocida por su iglesia barroca y su campanario que se alza sobre el lago. Lo sorprendente es que, según la tradición local, aquellos que hacen sonar la campana de la iglesia tienen sus deseos cumplidos. El oso polar tiene una capa de piel negra bajo su pelaje blanco. Aunque su pelaje parece blanco, en realidad es transparente y está hueco, lo que le ayuda a reflejar la luz. Debajo de este pelaje, tienen una piel negra que absorbe el calor del sol. La playa de vidrio de Fort Bragg, en California, es famosa por sus cantos rodados de vidrio suavizados por el océano que cubren la costa. El vidrio proviene de desechos arrojados por residentes locales durante décadas, y ahora la playa es un destino turístico popular para buscar tesoros de vidrio. El plástico fue inventado accidentalmente. El primer plástico sintético, llamado baquelita, fue inventado por Leo Baekeland en 1907 mientras intentaba encontrar un material aislante para la industria eléctrica. El monte Kinabalu, en Malasia, es la montaña más alta del sudeste asiático y es famosa por su biodiversidad única, albergando miles de especies de plantas y animales, incluidas muchas endémicas. Además, su cima es una de las más accesibles de las montañas de gran altura en el mundo, lo que la convierte en un destino popular para los escaladores. Lady Gaga tiene un premio Guinness por su éxito en Twitter. Lady Gaga estableció un récord en 2010 al alcanzar los 10 millones de seguidores en Twitter, convirtiéndose en la persona con más seguidores en la plataforma en ese momento. La ciudad perdida de Teyuna, en Colombia, es una ciudad precolombina en la Sierra Nevada de Santa Marta, es más antigua que Machu Picchu. Fue construida por la civilización tairona y fue redescubierta en la década de 1970 por cazadores de tesoros y es un destino popular para excursionistas aventureros. El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái en la Isla Grande es hogar de dos de los volcanes más activos del mundo, Mauna Loa y Kilauea. El Kilauea ha estado en erupción casi continuamente desde 1983, lo que ha dado forma constantemente al paisaje del parque. Los lobos grises son conocidos por recorrer vastas áreas en busca de presas, a veces viajando hasta 20 kilómetros en un solo día. Esta habilidad les permite adaptarse a diferentes condiciones ambientales y encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Además de ser actriz, directora y activista humanitaria, Angelina Jolie es piloto de avión con licencia.
Aprendió a volar mientras filmaba Tomb Raider y ha sido vista volando aviones pequeños con su familia. La ballena azul es el animal más grande que ha existido en la Tierra, con una longitud de hasta 30 metros y un peso de hasta 200 toneladas. La ballena azul es el animal más grande que jamás haya existido en el planeta. A pesar de su tamaño, se alimenta exclusivamente de pequeños crustáceos llamados krill, que filtra del agua con sus enormes barbas. El Glacier Franz Josef, en Nueva Zelanda, es uno de los pocos del mundo que desciende a través de una selva tropical. El camaleón puede cambiar de color no solo para camuflarse, sino también para comunicarse. Los camaleones pueden cambiar de color para mostrar emociones como el miedo, la agresión, la excitación o para cortejar a una pareja. Y esto ha sido todo. Vaya datos curiosos hemos visto hoy. No olvides de suscribirte y darle me gusta para nunca perderte contenido zarpado.